Estimados estudiantes, dentro de la plataforma ustedes van a encontrar una presentación que me he permitido realizarlos. Es un resumen propiamente de lo que ustedes van a necesitar para hacer su trabajo y también para estudiar el examen el primer hemisemestre. En la primera parte estoy haciendo una definición propiamente del proceso y lo que ustedes inclusive aplicaron ya dentro de su trabajo. ¿Qué actividades se realizan en el proceso? O sea, el saber efectivamente cuáles son las actividades que realizan en las empresas, llámese esto un departamento, una gerencia, una división, qué actividades realizan en el proceso. ¿Cómo se realizan estas dichas actividades? Efectivamente, a la forma, ¿no es cierto? Como las personas que trabajan y están al frente de este proceso están desarrollando estas actividades. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Cómo quieren presentarlo? ¿Cómo quieren realizarlo? Eso es efectivamente el hacer una actividad. Luego la siguiente pregunta dice, ¿quién las realiza? El personal que realiza dichas actividades. Y aquí habría que tomar en cuenta también a las personas con las cuales está ligada esta actividad o este proceso, porque de alguna forma ustedes tienen que conocer qué resultados necesitan las otras personas que están involucradas dentro del mismo proceso. En lo que se refiere a la tecnología, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de tecnología lo utilizan? ¿Tecnología de punta o a lo mejor no es tan de punta la tecnología? O si es que efectivamente tienen algún tipo de sistema que ellos lo han realizado. Este sistema puede ser de alguna otra base de datos o posiblemente ellos realizaron su propio sistema. Dentro de lo que se refiere al tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demoran en hacer cada una de estas actividades? Porque efectivamente si es que estamos hablando de en algún momento cambiar el proceso, reducirlo, acortarlo de alguna manera, pues necesitamos saber el tiempo y efectivamente ver si es que es adecuado el tiempo en el que lo están realizando. ¿Qué recursos emplea? Aquí naturalmente recordaron ustedes los recursos que lo venimos sabiendo desde que estábamos en Administración 1, lo que es materiales, económicos, humanos, tecnológicos, financieros, e inclusive algún estudiante decía también el tiempo. Sí, efectivamente habría que tomar en cuenta eso también. ¿Cuánto cuesta realizar este proceso o las actividades? Efectivamente, siempre vamos a estar pensando en costo-beneficio y lo importante efectivamente es definir cuánto nos cuesta hacer esto, porque si es que está demasiado el costo y no estamos entregando un producto de calidad, efectivamente habría que analizar para cambiar, ¿no es cierto? Y ver si es que se puede rebajar los costos versus una calidad que satisfaga efectivamente las necesidades de los clientes. ¿Qué tan buenos son los productos o servicios que se obtienen como resultado de la aplicación de los procesos? Sí, en definitiva, no es que solo el cliente puede indicarnos qué tan bueno es el producto, sino que podemos nosotros, desde el momento en que estamos realizando el proceso, ¿no es cierto?, podemos ya darnos cuenta qué pasó con nuestro proceso, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que debemos hacer para que efectivamente sea un producto o un servicio de calidad. Para esto también es importante reconocer cuáles son las características relevantes de los procesos y como ustedes efectivamente están aprendiendo a cambiar de funciones a procesos, ¿no es cierto? Deben conocer bien estas características y una de esas es precisamente que sean medibles, o sea, incorporar lo que son medidas de valor o parámetros de medición. Estos naturalmente pueden estar dentro del costo, la calidad, servicio, personal, cliente, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el poder medirles? Porque solo así nos daremos cuenta si es que efectivamente son buenos, valen la pena, es necesario continuar con estos procesos o en definitiva a lo mejor tendríamos hasta que cambiarlos. Adaptables. Aquí naturalmente no es que definitivamente vamos a borrar todos los procesos, a lo mejor se los puede adaptar y por eso es importante, ¿no es cierto?, que les podamos cambiar, mejorar, reducir las variaciones, prevenir errores, optimizar los recursos. Hay varias situaciones que entran, ¿no es cierto?, dentro de una adaptación.
Detectan con facilidad la problemática asociada a cada proceso, lo que permite realizar correcciones y mejorar los procesos. Efectivamente, esto es hacer un buen proceso, que nos permita, ¿no es cierto?, darnos cuenta efectivamente qué es lo que está pasando con el proceso y poder corregirlo en la medida en que nos sea posible y en la medida en que la utilidad del mismo también nos permita. Tengo un ejemplo de aplicación que de alguna manera a ustedes les va a servir, pero que lo vamos a verificar después de que veamos cómo está la clasificación de los procesos. La clasificación está dada por lo que se conoce como macroprocesos, que no es más que el conjunto de procesos interrelacionados de una institución. Estos pueden ser procesos comerciales, ventas, producción, etc. Los procesos forman parte de estos macroprocesos y por eso es importante, ¿no es cierto?, que estos provengan de ahí y que sean efectivamente la descripción de las actividades que se realizan en el proceso. Luego tenemos la siguiente clasificación, que son los subprocesos. Nacen de los procesos y constituyen elementos o componentes de un proceso. Luego de eso vienen las actividades que nacen de los subprocesos y son el conjunto de tareas involucradas en un proceso. Y por último, las tareas, trabajo o labor que debe ejecutarse en un tiempo establecido para dar cumplimiento a una determinada actividad. Lo importante, estimados estudiantes, es que ustedes comprendan, ¿no es cierto?, que estos tienen una correlación permanente, que el uno está naciendo del otro y así sucesivamente hasta llegar a la última parte que son las tareas. Por eso es que no se puede considerar un proceso cuando efectivamente está los macros procesos por un lado, los procesos por otro lado, los subprocesos igual. ¿Por qué? Porque es una secuencia lógica. Entonces, primero partimos del macroproceso, luego vamos a los procesos, los subprocesos, actividades y tareas. Solo cuando damos cumplimiento a esto es que efectivamente nosotros estamos hablando de un proceso perfectamente bien elaborado. El ejemplo de aplicación me he propuesto poner en relación con uno de mis trabajos cuando yo estaba en el fondo de jubilación indexada de aquí de la Universidad Central. Aquí, por ejemplo, le estoy tomando como macroproceso al fondo de jubilación indexada, ¿no es cierto? Uno de los procesos de este gran macroproceso, ¿no es cierto?, son los créditos hipotecarios. Como subproceso de este proceso anterior está la recepción, el análisis, la revisión, la evaluación y aprobación de créditos hipotecarios. Una actividad, ¿no es cierto?, de estos créditos hipotecarios sería la revisión y análisis de documentos y requisitos de los interesados en obtener un crédito hipotecario. Y una tarea de la actividad anterior es ingresar en el sistema automatizado de crédito la información de los documentos proporcionados por los interesados en obtener los créditos. Aquí vuelvo, por favor, a resaltar la importancia de tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que se trata de una secuencia ordenada. Con esa trayectoria se define también la matriz de inventarios de procesos que ustedes lo van a encontrar en su guía, ¿no es cierto?, en donde claramente se está pidiendo, partiendo del macroproceso, que se llegue hasta una tarea. También es importante que ustedes aprendan a identificar, ¿no es cierto?, los usuarios de estos procesos y las necesidades que tienen de estos procesos, porque ya ustedes se estarán dando cuenta que estamos hablando de clientes internos, los propios dentro de una empresa, y los externos que vienen a ser nuestros clientes y nuestros proveedores. Para identificar estos usuarios, ¿no es cierto?, es importante primero hacernos la pregunta y contestar a esta pregunta. ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? Aquí no es más que levantamiento de información relacionada con la institución, en qué consiste, ¿no es cierto?, para qué existe y para quién se realizan las actividades. La contestación de esto es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, empezar a tener una idea de cómo armamos nuestros procesos. Luego deben también concretarse los insumos y productos o servicios.
y identificar los usuarios y proveedores de los mismos. Aquí inclusive dentro de productos pueden ser los mismos documentos, los mismos informes que nos piden de las otras unidades, ¿no es cierto?, de la propia empresa. ¿Para quién lo hacemos? Aquí vamos a identificar a todos los usuarios, internos como externos, de los bienes o servicios que genera la institución para satisfacer sus necesidades y expectativas. Esta información hay que averiguarla directamente con los usuarios. ¿Por qué? Porque es importante conocer si ellos saben efectivamente para qué necesitan todos los productos o los documentos que se generan en determinado proceso. Porque se han dado circunstancias en las cuales a veces se ha averiguado para qué les sirve un determinado informe o una determinada copia de factura y simplemente han contestado que siempre se lo ha hecho así, pero no conocen efectivamente para qué les sirve. Luego también es importante que sepamos, ¿no es cierto?, cómo lo hacemos, cómo se hacen estas actividades, estos procesos. Entonces, aquí tendríamos que determinar los procesos con que la institución va a trabajar, el desarrollo de las actividades pertinentes, tomando en cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios, considerando naturalmente las políticas o la legislación vigente en la institución. ¿Qué queremos decir con esto? Que efectivamente vamos a conocer no solo las necesidades de un determinado departamento, área o división, sino de toda la empresa, porque cuando estamos hablando por procesos no hablamos de unidades o de determinadas gerencias o de determinadas divisiones, sino que todas estas tienen que ver con un determinado proceso, llámese por ejemplo un proceso de producción. Y finalmente también es importante que conozcamos, ¿no es cierto?, cómo se relaciona esto de los procesos con lo que es la cultura organizacional y el clima organizacional. ¿Por qué es importante esto? Porque efectivamente dentro de una determinada cultura es donde nacen también determinados procesos que nos van a permitir no solo entregar un servicio o un producto de calidad, sino también mantener empresas de calidad, en donde todos los recursos se utilicen de forma óptima, ¿no es cierto? Y fundamentalmente que el recurso humano que permanece la mayor cantidad de su tiempo, de su vida en una empresa o en una organización, efectivamente su trabajo sea de calidad porque está dando el 100% de su contingencia. En este caso, por ejemplo, las estructuras de las organizaciones deben cambiar de tal forma que se conviertan en organizaciones del conocimiento. Estamos siempre acostumbrados a una estructura piramidal, pero cuando hablamos por procesos más bien nos iríamos a una estructura plana, una estructura horizontal, en donde la base fundamental serían equipos de trabajo que funcionarían naturalmente con el líder y que manejarían con suficiente rendimiento el empowerment. Y al hablar de organizaciones del conocimiento, simplemente caemos también en lo que son las organizaciones inteligentes. ¿Y por qué son posibles estas organizaciones? Porque están aprendiendo permanentemente. Y no podemos olvidar que en esencia, ¿no es cierto?, todos somos aprendices. Nunca una organización se podría decir que empieza siendo extraordinaria. Debemos más bien aprender a generar resultados que sean efectivamente extraordinarios. Las organizaciones poseen una cultura que les es propia y está basada precisamente en su sistema de creencias, valores compartidos, al que se apega el elemento humano que las conforma. Y en un momento determinado ustedes podrían decir de dónde nacen los primeros valores, las primeras creencias. Efectivamente nacen de los dueños de las empresas, de los accionistas, de quienes efectivamente conformaron estas empresas, que con su forma de proceder, de actuar, ¿no es cierto?, con sus valores que a veces vienen inclusive de familia, son los que están transmitiendo o heredando a la empresa que crearon o de la que forman parte este tipo de valores.
Luego, posteriormente, ¿no es cierto?, con el crecimiento de la empresa, la competencia y analizando un poco más el ambiente en donde se desenvuelve la empresa, es que se pueden crear otros valores que vienen a ser propios de la organización. El clima organizacional, los autores dicen que no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real, que afecta a todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que acontece al interior de la misma. ¿Qué quiere decir un poco esto, no es cierto? Que efectivamente no podemos nosotros decir o dibujar lo que es un clima organizacional, pero sí podemos decir que lo sentimos. Por eso hablamos de no me siento bien acá, no estoy de acuerdo con esto, me gustaría mejor irme a otra empresa o a otra institución, no me acostumbro a lo que aquí se dice, a cómo se trabaja. O sea, no se lo ve, no se lo puede dibujar, pero sí se lo siente. Y cuando se siente, ¿no es cierto?, este rechazo o todo lo contrario, cuando se siente lo bien que uno está dentro de una empresa, efectivamente eso hace que se mantenga, ¿no es cierto?, un buen clima en el cual todos efectivamente participan y hace todo lo posible por mejorar y dar una buena cultura a su organización. Y por último, sí me gustaría que enfaticemos, ¿no es cierto?, un concepto de Shane en donde indica que la cultura de una organización es la conducta aprendida de un grupo al enfrentar los problemas presentados por sus condiciones externas o internas. ¿Qué quiere decir si nosotros traducimos un poco lo que muchas veces nos han dicho, inclusive dentro de nuestros propios trabajos? No es más que ponerse la camiseta de la empresa en donde se está trabajando para efectivamente hacer las cosas bien y mejor cada día en beneficio de todas las personas que trabajan dentro de la organización y a las cuales también se está entregando un producto o un servicio. Bueno, estimados estudiantes, me parece que esto era importante que ustedes tengan claro para que les sirva y puedan elaborar mejor su trabajo, y en el momento en que les corresponda rendir los exámenes, pues ustedes también puedan presentar, ¿no es cierto?, sus propias opiniones y realizar un examen también de calidad. Muchas gracias por su atención.